Good morning. Hello, students of the intermediate basic. Welcome to the English class corresponding to week 27. Bienvenidos niños de la básica media a la clase de la semana 27 o proyecto número 5, actividad 3. This is the class corresponding to week 27 and our topic, y el tema para nuestra semana, the topic today is Tourism in Ecuador, number 2. Vamos a seguir hablando de turismo en el Ecuador. Ese fue el tema de la clase pasada y seguirá siendo el tema de la clase de hoy. ¿Sí? So this is our topic. Ese es el tema de hoy. Tourism in Ecuador 2. El turismo en Ecuador, parte 2. Vamos a hablar entonces de algunos lugares de importancia o de dónde hacer turismo en nuestro país. Lo veremos a través de algunas lecturas. Por supuesto, vamos a analizar el vocabulario previamente. Por supuesto, nos llevaría horas hablar solamente del vocabulario. Por eso vamos a hablar del más importante y luego las palabras que aparezcan en el camino, pues las iremos analizando juntos en la lectura. Entonces, lo primero que vamos a ver es The Inti Ñan Museum. Vamos a aprender de un museo particular en la ciudad de Quito. Todos sabemos que Quito es la capital del Ecuador, pero también es conocida, ¿verdad? Porque es la ciudad donde se encuentra la línea equinoccial, ¿verdad? O la mitad del mundo, ¿verdad? Que también la conoceremos como Ecuadorian Line. Por eso a nuestro país se lo llama Ecuador, porque está ubicado prácticamente en la mitad del mundo. Su capital es Quito, ¿verdad? Entonces, este museo de Inti Ñan Museum se encuentra en la capital del Ecuador, Quito. Right? Entonces, antes de hablar del museo de Inti Ñan o de Inti Ñan Museum, veamos algunas palabras que van a servir de utilidad. We have nails, tenemos nails, donde pongo la marca va el acento, nails. Nos referimos a los clavos que usamos para ubicar un cuadro o para clavar algo. That's nails. Entonces, this is nails, ¿verdad? Cuando hablamos de Ecuadorian Line, nos referimos a la línea donde está la mitad del mundo y por supuesto que pasa por nuestro país, justo aquí. The Ecuadorian Line, por eso nuestro país se llama Ecuador. This is the Ecuadorian Line. Esta es la línea equinoccial que se llama Ecuador. ¿Sí? The next picture, this is the drainage. Aquí tenemos un lavabo donde fuga el agua. That's the drainage, ¿verdad? Un grifo por donde escapa el agua, ¿sí? Now, water in a container. Aquí tenemos obviamente water in a container. This is the picture. What is the liquid in the glass? It's water. Cuando hablamos de container, hablamos del recipiente. En este caso sería a glass, un vaso, a glass, doble S. And of course, we have an egg right here. We have an egg, tenemos un huevo aquí, un alimento. Vamos a ver qué tiene que ver este vocabulario con lo que ya hemos visto que vamos a analizar. Vamos a hablar de qué entonces en esta lectura de aquí. Aquí está el tema de Inti Ñan Museum. Cuando vayan a leer, lo primero que deben ustedes entender es el tema. Así se les hará más fácil saber de qué están leyendo. Vamos a hablar de un museo, ¿verdad? Donde se encuentra en el sector de Inti Ñan o que tiene el nombre de Inti Ñan. Vamos entonces a hablar de este museo. En este aquí tenemos una lámina, ¿verdad? Vamos a ver por qué es popular. So the Inti Ñan Museum, el Museo de Inti Ñan, it's popular. Vamos a subrayar popular. It's popular with national and international tourists because it's close to the Ecuadorian line. Because it's close to the Ecuadorian line. ¿Por qué es popular este museo? Porque está cerca, close to the Ecuadorian line. Está cerca de la línea equinoccial o Ecuador. Si usted visita el Quito, se va a dar cuenta que hay un sector, ¿verdad? Donde usted camina y pasa una línea larga así,
que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del mundo. Y eso pasa por nuestro país. Por eso nuestro país se llama Ecuador. Entonces, la línea equinoccial o la mitad del mundo es un sector turístico del Ecuador. Por eso mucha gente lo visita siempre, porque es un lugar especial, es la mitad del mundo. It's a fun place for kids because it offers different activities to learn and understand more about the Ecuadorian line. Por supuesto, como puedes darte cuenta aquí, los niños lo visitan mucho porque hay actividades que hacer, ¿verdad? Y es muy didáctico, enseña a los niños mucho a niños y adultos sobre la mitad del mundo, ¿verdad? For example, children and adults walk along the Ecuadorian line with their eyes closed to practice stability. Mire qué interesante. Dice que en esta línea Ecuador la gente camina con los ojos cerrados para practicar la estabilidad. ¿Sí? Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Quito, sería excelente que practiques esa experiencia. Caminar encima de la línea Ecuador o la línea equinoccial o Ecuador, ¿verdad? Con los ojos cerrados, a ver si puedes mantenerte de pie para practicar la estabilidad. Eso lo hace interesante. Finally, visitors try to balance an egg on the egg of a nail because there is more equilibrium in the middle of the word. Mira qué interesante lo que dice aquí. ¿Te acuerdas del vocabulario? Apareció un huevito, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el huevito con la mitad del mundo? Dice que si uno en la raya donde está la mitad del mundo pone un clavo y encima un huevo, este no se cae. Porque como estamos en la mitad del mundo, la estabilidad o el equilibrio es mucho mayor que en otras partes. Tiene mucho que ver con leyes de física, ¿verdad? Entonces, si tú quieres investigar más de por qué se da este fenómeno allí, puedes hacerlo por tu cuenta. Pero con nuestras clases de turismo no profundizaremos en ese detalle. Lo que sí es interesante es que en esa línea, si las personas hacen eso, es muy probable que el huevo no se caiga, porque el equilibrio es mayor, ¿verdad? Eso quiere decir que es probable que la gravedad, es decir, el peso de los objetos, la fuerza que atrae a los objetos o a las masas al piso o al suelo, probablemente sea menor. Es mi conclusión a la que llego. No soy físico, no soy científico, pero es la conclusión a la que llego. Entonces sería bueno que si ustedes en algún momento van a Quito, visiten en lo posible este lugar e intenten esa actividad de allí. People who do this without breaking the egg get a certificate. Mira qué novedoso. Las personas que logran estabilizar un huevo encima de un clavo, ¿verdad? Obtienen un certificado. ¿Sí? Eso quiere decir que no todo el mundo puede. Probablemente hay que buscar el lugar estratégico donde eso funcione. Equilibrar un huevo encima de un clavo. Por supuesto, eso ocurre encima de la línea equinoccial o ecuador. No es que me lo pongo en la mano y ya eso se equilibra solito. No, es necesario hacerlo en la línea equinoccial y también en un lugar estratégico. No en todo lugar es posible. Quienes lo logran obtienen, dice aquí, un certificado o un diploma por haber obtenido ese logro. This museum has interesting things to see and to do, and all the members of the family can have a great time and learn more about our amazing country. Hay muchas actividades que hacer aquí para la familia entera, como puedes observar aquí, ¿verdad? Últimamente no he ido a este lugar. Prácticamente han pasado 15 años desde la última vez que fui, así que no puedo decirte cuáles son las novedades de ese lugar, pues es probable que haya cambiado. Por eso, si en algún momento visita Quito, que es ahora que se acercan las fiestas, sería bueno que vaya a ese sitio y vea las novedades que hay para la familia en el Inti Ñan Museum, en el Museo Inti Ñan, que es el museo que está en la mitad del mundo. ¿Sí? Aquí tenemos el sobrescrito.
The Inti Illimani Museum is located 3 minutes from the Mitad del Mundo Monument in Ecuador, ¿no? Entonces, si vas a Quito y vas a la mitad del mundo, a 3 minutos usted encontrará este museo Inti Illimani, ¿sí? Del monumento, 3 minutos usted llega a este museo si desea visitarlo y practicar esa novedosa manera de ver la estabilidad del huevo en el clavo. Now, activity. Vamos a trabajar en base a lo que hemos leído. Esto se llama lectura o actividad de lectura comprensiva. Aquí vamos a ver si estas informaciones de aquí son ciertas o falsas. Si son ciertas, vamos a poner un check. ¿Qué significa check? Es un visto. Ponemos check en yes si es cierto y ponemos check en no si no es cierto. Right? Vamos a hablar de the Inti Illimani Museum. It's close to the Ecuadorian line. Está cerca de la línea equinoccial este museo. Decíamos que estaba a 3 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿cerca o lejos? In my opinion, it's close. It's close to the Ecuadorian line. It's 3 minutes away from the monument. So it's closed. Number 2, the Ecuadorian, aquí me equivoqué, corrijan con C si es que van a imprimir la hoja. The Equatorial line is used to practice ecotourism. En esta línea equinoccial o ecuador o en el monumento se hace mucho ecoturismo. ¿Qué dirían ustedes? Prácticamente el turismo que se hace allí no consume muchos recursos, ¿verdad? Porque simplemente tienes que ver si ahí practicas estabilidad, caminas sobre la línea a ver si puedes mantenerte de pie. Entonces no hay mayor consumo. Usted no gasta en ropa, no gasta en algún equipo. Entonces en realidad sí podemos hacer ecoturismo allí porque nos valemos de los recursos disponibles para hacer turismo. Next, there is no equilibrium in the middle of the world. There is no equilibrium in the middle of the world. Dice aquí que no hay equilibrio en la mitad del mundo. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Yes or no. Tal vez puedes retroceder acá. ¿Recuerdas aquí? Decía que los visitantes intentan balancear un huevo, ¿verdad? En la cabeza de un clavo, porque hay más equilibrio. Entonces sí hay, de hecho hay más equilibrio que en cualquier otro lugar. Entonces, ¿is this information true or false? Yes or no. Aquí dice que no hay equilibrio en la mitad del mundo. So the answer is no. Sí hay equilibrio, de hecho hay más equilibrio que en cualquier otro lugar debido a asuntos de la gravedad, asuntos físicos que usted puede investigar por su cuenta. La siguiente, those who balance an egg in the middle of the world get an egg as a prize. Aquellos que logran balancear el huevo en la mitad del mundo se llevan el huevo como premio. ¿Is that true? ¿Es eso cierto? ¿Se acuerdan lo que obtenían? No obtenían un huevo, ¿verdad? Recibían un certificado. They get a certificate, so the information is false. This is no. Right? So let's continue. Sigamos hablando de Inti Illimani Museum. Vamos a responder juntos estas preguntas. Veamos aquí. Where quiere decir dónde. Where is the Inti Illimani Museum? ¿Recuerda usted dónde se encuentra este museo Inti Illimani? Si usted quiere puede decir el lugar específico. Yo no me voy a complicar y voy a poner simplemente la respuesta más sencilla. Y les recomiendo eso cuando hagan actividades de lectura comprensiva. Sean claros y sencillos y breves al responder. No escriben más o no es mejor el que más escribe, sino el que responde de manera concreta. Yo le recomiendo eso. Ahora, si usted quiere poner que queda 3 minutos y más detalles, puede hacerlo. Pero recuerde que cuando uno escribe en otro idioma, a veces mientras más escribe,
más errores comete. Así que yo les sugiero que para empezar seamos concretos y sencillos y breves al responder una pregunta. Yo pusiera, por ejemplo, in Quito o The Intiñan Museum is in Quito, puede ser también, ¿no? Y suficiente con eso. Question B. What do visitors learn about in this museum? ¿Qué aprenden las personas cuando visitan este museo? ¿Usted se acuerda qué aprendían ellos? Aprendían algo sobre el balance, ¿verdad? Si no recordamos, vamos nuevamente a la lectura, ¿verdad? Dice que los visitantes, visitors, try to balance an egg on the head of a nail because there is more equilibrium in the middle of the world. Entonces, ellos aprenden que hay más equilibrio en la mitad del mundo. Eso es algo que no lo enseñan en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, copiamos lo que hemos subrayado. There is, hay más equilibrio. There is more equilibrium. Bueno, ellos aprenden que hay más equilibrio en la mitad del mundo que en su casa, en el barrio, en la calle, en un bus, donde casi no hay nada de equilibrio. Aquí dice more equilibrio. Eso es lo que la gente aprende en ese museo, que en la mitad del mundo hay más equilibrio, por eso es posible hacer esto. Balancear un huevo en un clavo, algo que en nuestra casa sería imposible de hacer. ¿Sí? Letter C. How can visitors get a certificate? ¿Cómo obtienen los visitantes un certificado? ¿Qué tienen que hacer para obtener un certificado? Eso lo vimos en la parte final, ¿verdad? People who do this without breaking the egg get a certificate. O sea, ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que balancear el huevo, ¿verdad? They have to balance. ¿Qué cosa? The egg. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que no lo pueden romper. Balance the egg without. Balancear el huevo sin romperlo. Balance the egg without breaking. Balance sin romperlo. ¿Romper qué? El huevo. Balance the egg without breaking it. So this is the activity. Now let's go to activity 3. Aquí nos dan algunas instrucciones que pongamos si es verdad o es un hecho o es una opinión, pero yo no voy a profundizar mucho aquí con ustedes, ya que no todos tenemos la madurez para saber si algo es una opinión o un hecho. Por lo tanto, yo lo que quiero que ustedes pongan es yes o no, si lo que van a leer es si es cierto o no es cierto. Si es cierto, escribe yes, y si es falso, pone no. Let's see, letter A. The Intiñan Museum is located 3 minutes from the mitad del mundo in Quito. El Museo de Intiñán está a 3 minutos del monumento de la ciudad, del monumento de la mitad del mundo. ¿Es eso cierto? Yo creo que sí. Entonces yo aquí pongo yes. Yo aquí pongo yes, porque sí es cierto para mí. Si usted lo lee, si él lee esto, de hecho, se va a dar cuenta de que sí es cierto. Entonces yo aquí escribiría solamente yes. ¿Es a fun play for kids? ¿Qué opinas tú? ¿Es un lugar divertido para niños ir a la mitad del mundo? Tal vez te gusta correr, te gusta, no sé, tal vez un poco más la tecnología, tal vez no va a resultar un lugar divertido para usted. Pero si a usted le gusta la historia, le gusta la aventura, le gusta ver si lo que la gente dice es verdad o es mentira, como por ejemplo que se puede hacer esto en ese lugar, de seguro a usted sí le gustará. Por eso, is it a fun place for kids? Es un lugar divertido, fun. Es un lugar divertido para los niños. Yo diría que esto depende del niño. Si al niño le gusta la tecnología, este lugar no es lo mejor. Si al niño le gusta la ciencia, este lugar es lo mejor.
Si le gusta la aventura también. Entonces va a depender mucho, ¿verdad? Del niño. A mí, por ejemplo, me parecería que sí es un lugar de... Yo aquí le pongo yes, porque a mí me gusta la ciencia. Entonces, yo sí quiero ver si es verdad que se puede hacer esto en la mitad del mundo, ¿sí? So let's continue. Vamos a hablar un poquito más sobre otros lugares donde hacer turismo y a responder juntos preguntas. Estamos viendo que lo mejor para poder hacer actividades de lectura comprensiva es subrayar las ideas principales. Por lo general, las ideas principales contienen lugares. Por ejemplo, Filadelfia es una ciudad en Estados Unidos y también contienen fechas, ¿verdad? Entonces, es lo que podemos hacer aquí para que nos ayude a responder después algunas preguntas o a elegir lo correcto. Vamos a leer juntos. Vamos a hablar sobre otro museo, pero ya no en Ecuador. Dice The Please Touch Museum. El museo de Por favor tócame. Mira cómo se llama este museo. Por favor tócame. Please touch. ¿Por qué se llama así? ¿Qué particular? Vamos a ver. Is in Philadelphia, United States. Está en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. It opened in 1976 to motivate children to experiment with their hands. Se abrió en los Estados Unidos para animar a los niños a manipular con sus manos, a experimentar tocando. This museum helps children discover the power of learning while they play and solve problems. Este museo permite lo que otros museos no permiten, tocar los objetos que ahí se exhiben para que los niños aprendan y descubrir mientras manipulan los objetos. ¿Sí? In this museum, children can create works of art, read stories, sing songs, and exercise their bodies. Entonces, en este museo dice que los niños pueden ejercitarse, pueden trabajar manualidades, pueden cantar canciones y leer historias. ¿Ustedes conocen un museo donde se pueda hacer todo eso aquí en Ecuador? No, ¿verdad? De hecho, nos piden que nos hagamos silencio si alguien está hablando o estamos dentro de una sala. Kids explore science and technology by doing interesting activities. En ese museo los niños aprenden desde ciencia haciendo actividades, ¿verdad? Que es la mejor manera de aprender, haciendo. For example, they design their own neighborhoods or experience the sound of and view of the rainforest. Dice que en esta actividad, aquí en este lugar ellos pueden experimentar como por ejemplo diseñar su propio vecindario, ¿verdad? O ver el sonido, escuchar el sonido y ver a la jungla o, sí, exactamente, a la selva. Cosas que comúnmente no se pueden hacer en otros lugares, ¿verdad? In the Please Touch Museum, kids play together and make new friends. En este museo, los niños pueden jugar, mira. They can play together. Pueden jugar juntos. ¿Conoces algún museo donde los niños puedan jugar? Por eso se llamaba The Please Touch Museum, el museo de Por favor toca, ¿verdad? Entonces vamos a ver, what is unusual? ¿Qué es lo raro en este museo? Children can learn about science and technology. Los niños pueden aprender, learn, sobre ciencia y tecnología. They experiment with their hands. Ellos experimentan con sus manos. O que los niños pueden visitar el museo. ¿Qué es lo inusual de este museo? What do you think? ¿Qué piensas? ¿Crees que lo interesante es que puedan aprender o que puedan experimentar con las manos? Yo creo que esa es la respuesta, porque en realidad en cualquier museo se puede aprender de ciencia y tecnología. En cualquier museo los niños pueden entrar para visitar, pero no en cualquier museo pueden experimentar con sus manos, tocar o jugar. Entonces, para mí esa es la respuesta si encerramos B as the answer of the question. Por supuesto, no podemos hablar de arte sin hablar de Pablo Picasso. Con esto terminamos la actividad. Él fue un pintor que vivió hace mucho tiempo y es muy conocido por sus obras que son muy especiales, como las que estamos viendo aquí
en la ficha de actividad. Leemos y vamos a ir concluyendo la clase. Quizá usted recuerde que en clases anteriores habíamos hablado sobre el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo I walk, yo digo yo camino, I walk. Pero si a este walk le pongo la ed, ya no dice yo camino, sino yo caminé. Cambié el verbo a pasado, ¿verdad? Walked, ¿sí? Hay otros verbos como por ejemplo, vamos a ir viéndolos aquí, ¿verdad? En que también ocurre esto, ¿sí? En que añadimos ed para el pasado. Entonces aquí ya no digo I walk, yo caminé, sino I walked. Yo no digo I walk, yo camino, sino I walked, yo caminé. Esto es pasado. Si yo añado ed a los verbos regulares, cambio el tiempo a pasado. Eso ustedes ya lo vieron en una clase anterior. E incluso saben que este ed tiene 3 sonidos diferentes. En este caso, el sonido es t. Walked, I walked, yo caminé. Esto solo ocurre cuando el verbo es regular. Cuando el verbo es irregular, ahí no aumento ed. Ahí usted tiene que aprenderse el pasado de los verbos. Vamos a leer sobre Pablo Picasso y vamos a ir subrayando los verbos en pasado. Vamos a poner aquí los que son regulares y aquí los que son irregulares. ¿Qué es irregular? Un verbo irregular es un verbo cuyo pasado es completamente diferente a su forma presente. En cambio, los verbos regulares son aquellos donde solamente añado ed, o también puede ser que añada solamente de, ¿verdad? Para convertir el verbo en pasado. Vamos a ver. Pablo Picasso was. Aquí tenemos un verbo en pasado. Was es el pasado de be, del verbo ser o estar. Entonces, si se dan cuenta, es completamente diferente al verbo en presente, que es be. Entonces, es un verbo irregular. Was. One of the greatest artists of the 20th century. Nos dice que Pablo Picasso fue uno de los mejores artistas más conocidos en el siglo XX. He was, otra vez aquí tenemos otro verbo, was. He was born in Spain and died. Nació en España en el 1881 y murió. Aquí tenemos un verbo en pasado. Si termina en ed, entonces esto es regular. Entonces aquí podríamos poner died, ¿verdad? Died. Murió, died, in 1973. Picasso's painting changed. Date cuenta. Note que casi todas las palabras que terminan en ed son verbos en pasado, pero regulares. Entonces aquí tendríamos que poner changed. Cambió. Pablo Picasso es conocido porque su estilo cambió el arte en su tiempo. He liked, mira, he liked, otro verbo en pasado, he liked, regular porque termina en ed, a él le gustaba, porque ya se murió, like to try new things, a él le gustaba intentar cosas nuevas. Sometimes he painted, verbo en pasado regular, el verbo paint. A veces él pintaba o pintó things that looked flat and other times things that were round. A veces pintaba cosas que eran planas y a veces pintaba cosas que eran redondas. When he was 19, he went. Went es el pasado del verbo go, que es ir. El verbo go, que es ir. Su pasado es went. Entonces, si se dan cuenta, la forma pasada es completamente diferente de la forma presente. Eso es un verbo irregular. ¿Sí? No es como los regulares que usted añade ed
o de y basta. Seguimos. At the beginning he didn't have any money. Al principio él no tenía dinero. He was sad. Perdón. And he used. Él estaba triste. And he used a lot of blues. He used termina en ed. Entonces, ¿qué es? Un verbo en pasado. He used. Pero ¿qué tipo de verbo en pasado es? Regular, porque termina en ed. Used a lot of blue in the paintings. Mira qué interesante, cuando él estaba triste pintaba con color azul. Por eso si usted va a los Estados Unidos o habla con alguien de habla inglesa, si usted le dice que esa persona está azul, esa persona entiende que usted está diciendo que la persona está triste. En inglés el color azul se relaciona mucho con la tristeza de una persona. Y Pablo Picasso se sentía triste porque no era exitoso con su arte. Then he met a girl. Luego conoció, he met a girl. Tenemos el verbo met, que es el pasado del verbo meet, que es conocer. ¿A quién conoció? A girl. He met a girl. ¿Sí? Met es el pasado de meet, que es conocer. They fell in love and the colors in Picasso changed. Ellos se enamoraron. Fell es el pasado de fall, que es caer. Pero cuando usted dice fall in love significa enamorarse. El verbo fall in love, o de hecho el phrasal verb fall in love, es enamorarse. Fall solito es caer, pero fall in love es enamorarse. Entonces, el fall tiene un pasado que es diferente. Por ejemplo, el pasado de fall es fell. Yo caigo, yo caí. Fell es el pasado. Entonces, they fell in love, ellos se enamoraron. Y cuando se enamoró Picasso, su pintura cambió. O sea, el amor le cambió la vida a Picasso. That was the beginning of the Rose Period. Ese fue el comienzo del periodo rosa en el arte, al menos de Pablo Picasso. Sí, una vez que se enamoró, sus colores cambiaron. Ya no pintaba de azul, ya no estaba triste. In this period, his colors were happier. En este periodo rosa, dice que los colores fueron ya más vivos, más alegres. And he painted, otra vez painted, ya lo pusimos acá, painted, circus people. Él pintaba gente de manera feliz. Por ejemplo, como puedes ver aquí, gente vestida como que trabajara o viviera en un circo. ¿Sí? La pintura de él cambió. Primero, mira, era triste, había mucho azul aquí, o había matices de azul, pero cuando se enamoró, ahora empezó a hacer cosas más alegres, como lo que puedes ver aquí. Aquí tenemos algunas obras de Picasso. Como puedes darte cuenta, algunas obras son planas y algunas obras de Picasso son redondas. ¿Sí? El arte de Pablo Picasso cambió entonces con el tiempo. Bien, entonces una vez que se enamoró y empezó a pintar de manera más feliz, then came the Cubism style. A man in one of Picasso's paintings looks like he's broken into small cubes. Luego vino la época del cubismo, ¿verdad? Entonces, mediante esa época, o sea, ya sabes lo que es un cubo, ¿verdad? Un cubo es algo como esto. Entonces ya las obras de Pablo Picasso empezaron a incluir estas formas cúbicas, ¿verdad? ¿Verdad? Por lo general las cosas se ponen cúbicas cuando se rompen, ¿verdad? Entonces parece que probablemente sufrió una decepción en el amor y este hombre empezó ya a dibujar cosas a formas cúbicas, dando a notar que él en su alma se sentía como roto.
como pedazos de cubo, como pedazos planos, así como lo que estamos viendo. Entonces, conclusión que podemos sacar, el arte de Picasso era influido por su estado de ánimo. Si estaba triste, pintaba de tal modo. Si estaba contento, pintaba de otro modo. Si estaba enamorado, pintaba de otro modo. Y cuando estaba con el corazón roto, pintaba de otra manera. Entonces, hemos en este momento subrayado los verbos en pasado, porque hablamos de una persona que ya no vive, que es Pablo Picasso, que es un artista que fue parte de la historia porque ya no vive. Aquí hemos puesto los verbos regulares y los verbos irregulares. Es lo que vamos a hacer en la tarea. Aquí vamos a poner los verbos regulares, los que terminan en ed, y acá ponemos los irregulares, los que no terminan en ed, como was, como went, como meet. Entonces estos de aquí van acá en los irregulares. Went, met y todos los regulares que encontramos. Acá ponemos los que terminan en ed o en d, que son los regulares, como like diet, change, like, diet, change. ¿Sí? Aquí vamos a poner la lista. Aquí vamos a leer sobre Pablo Picasso y ponemos yes, escribimos yes or no. Escribimos aquí en la línea. Pablo Picasso died in Spain in 1881. Pablo Picasso murió en España en 1881. ¿Es eso cierto? Yo creo que no, porque Pablo Picasso nació en España, no murió en España como dice aquí. Yo pongo no aquí en esta oración, porque de hecho, si usted lee acá arriba, se va a dar cuenta que murió en Francia. Y eso no es lo que dice aquí, aquí dice que murió en España. Entonces, es obvio que esta oración no es correcta. Yo pongo no aquí. He went to Paris when he was 19. Él fue a París o se mudó a París. He went. Se mudó a París cuando tenía 19 años. So if you go back to the reading, when he was 19, he went to Paris. Exactamente, cuando tenía 19, se mudó a Francia. So, in this sentence I think it's yes. Aquí yo pongo que es correcto, ¿verdad? Aquí es falso. Usted sabe si escribir yes o no. 3. At the beginning he used a lot of yellow in his art. ¿Se acuerda que al principio él estaba sin dinero? Había un color que usaba en particular para él cuando se sentía triste, ¿verdad? O estaba sin dinero. Era este color de aquí que tal vez usted vea como negro, pero es azul. Blue. Él usaba el azul para expresar tristeza, ¿verdad? Nosotros vamos a usar el rojo porque estamos alegres, ¿verdad? Entonces dice que aquí al principio él usaba mucho amarillo en su arte. ¿Es esto cierto? Ya dijimos que era este color, entonces sabemos que esta información es falsa. I would put no right here. And number 4, in the rose period colors were happy. En el periodo rosa, cuando Pablo Picasso estaba enamorado, ¿verdad? Él usaba colores felices o alegres. ¿Qué dice usted? I think it's yes. Acuérdese, cuando él se enamoró, su estado de ánimo cambió y también su arte. Todo se volvió más alegre en su vida. ¿Sí? Muy bien. Quizá usted recuerde las cosas. Vamos a recordar ahora para terminar de Please Touch Me. Si se acuerda del museo de Por favor, tócame. ¿Qué podían hacer los niños en esta escuela? Vamos a completar estos verbos con estas palabras de aquí arriba. ¿Qué podían cantar ellos? ¿Qué cantamos nosotros siempre? ¿Verdad? No cantamos historias, por lo general cantamos canciones. We sing songs, right? We sing songs. So right here, songs. Sing songs. Comúnmente alguien canta una canción. ¿Te acuerdas que también podían hacer ejercicio? Y cuando uno se ejercita, ¿qué ejercita?
We exercise our bodies. Ejercitamos nuestro cuerpo, ¿verdad? We exercise our bodies. So I will put number 6 right here. And here number 2. También los niños podían crear cosas. ¿Qué podían crear con sus manos? Podían crear sus propias obras de arte. So I will put number 4 in this sentence. Create artwork. Ellos pueden crear sus propias obras de arte. Lo que nadie hace en ningún otro hotel, en ningún otro museo, perdón, donde por lo general la gente es la que va a ver las obras que otras personas crean. También dice que pueden leer. They can read. They can read. ¿Y qué leemos comúnmente? We read stories, right? I will put number 3. Obviamente usted no va a poner los números, usted va a poner lo que dice cada número. En este caso, read stories. Number 3, read stories. Los números no los escriba aquí. What can they make? ¿Qué también pueden hacer ellos ahí? Ellos también pueden hacer nuevos amigos porque pueden conversar. Lo que no se puede hacer en otros lugares, donde hay que estar en silencio, en otros museos. So they can make friends. Ellos pueden hacer amigos. They can make friends. Y algo particular es que en ese museo pueden aprender o escuchar el sonido de la selva y de la lluvia, ¿verdad? So they can listen to the sound of the rainforest. Yo pongo el número, pero usted pone lo que dice el número. The sound of the rainforest, que está aquí, ¿verdad? Solo tiene que reescribir. Lo hicimos juntos, así que usted también puede hacerlo solo en casa. Okay, this is the end of the activity. Thank you very much, kids. Gracias a todos por ver el video. Por favor, si ustedes tienen una pregunta o no saben cómo hacer un ejercicio, aunque en el video ya se ha explicado, si usted lo vuelve a ver y aún así no entiende qué hacer, le voy a rogar que por favor no escriba sus preguntas en el buzón de comentarios de YouTube, porque este video es grabado. Sí, así que yo no estoy pendiente de lo que ustedes escriben allí, porque no se graba en el momento en el que yo les envío la clase, lo grabo mucho antes por cuestión de tiempo. Entonces, les ruego que por favor sus preguntas me las hagan directamente por WhatsApp. Thank you very much, kids. This is the end of the activity 27. El fin de la actividad de la semana 27. We will continue in next week. Nos vemos la próxima semana. No olviden que ya nos envían tareas semanales. Guarde todas las fichas, guarde todas las tareas hasta que se acabe el quimestre y entonces me hacen un solo envío. Goodbye. Adiós, niños. Bye.